Para el pasado, debo tener en cuenta esas dos situaciones, los dos tipos de verbos. Perdón, una pregunta. Sí. Los regulares terminan en ed y los irregulares con el resto. Cambian totalmente. Esos modifican toda su raíz. Entonces, debo aprendérmelos de memoria para poderlos conjugar, ¿sí? Esos verbos tienen una pronunciación que varía de acuerdo también a su terminación. Entonces, hay unos que se pronuncian con una E o con una D al final en su pronunciación. Pero ahorita no nos estamos tanto en la pronunciación y más bien enfoquémonos en las composiciones gramaticales, en las estructuras gramaticales, ¿sí? Entonces, hay otros casos bien particulares. Entonces, por ejemplo, está el verbo to be, to y have. ¿Qué debo tener en cuenta yo? El verbo to be, como es un verbo que tiene una conjugación un poco diferente, por eso se saca parte de todo ese grupo. Entonces, el verbo to be, en pasado lo voy a conjugar con was y were. Entonces, utilizo was para I, he, she, and it, o sea, los pronombres singulares. Utilizo were para los pronombres en plural. ¿Sí? You, we y they. Was singulares, were plural. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a decir I was. Yo fui, pues estuve. He was. Él fue, pues estuvo. ¿Sí? Y con were. You were. Usted fue o usted estuvo. ¿Sí? Con were. Entonces, plurales y singulares. Ahora, do, el pasado es did. ¿Sí? Pero did también es el auxiliar que yo necesito utilizar en pasado para hacer oraciones negativas y preguntas. Ahorita que hagamos el ejercicio nos vamos a dar cuenta entonces cómo lo utilizo. Y have, el pasado es had. Y lo utilizo para todos los pronombres. Entonces, esto es como lo que tengo que tener en cuenta para el pasado simple. ¿Sí? De igual manera, pues esta información está en la plataforma. Entonces allí también ustedes pueden consultar el material. Ahora, con la pronunciación, pues como les decía, hay unas, de acuerdo a las terminaciones de las palabras, pues de esa manera se van a pronunciar. Hay tres tipos de pronunciación. Por ejemplo, look. En este caso termina en ed, pero yo no digo look it, sino que digo look. O por ejemplo, kiss, que aunque termina con una ed, pues yo no digo kiss it, sino que digo kiss. ¿Sí? Con una T. Pero bueno, igual como les decía, no nos metamos tanto con la pronunciación. Y enfoquémonos en la estructura. ¿Sí? Entonces, para la estructura, pues igual como en toda oración, necesito un sujeto, verbo principal y complemento. Entonces miremos, por ejemplo, con verbo to be. She was a doctor. She, que en este caso sería el sujeto, was, que sería la conjugación del verbo to be en pasado, como les había mostrado ahorita, y el complemento. Entonces, she was a doctor. Ella fue doctora o era doctora, también como establecido. All the keys were in the drawer. Las llaves estuvieron en el cajón, o estaban en el cajón. I wanted to dance. Quería bailar. Entonces noten que todas estas situaciones ocurrieron en un tiempo antes del presente. Ya en el presente dejaron de existir. ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, esta es la información que ustedes pueden descargar o que pueden también consultar a través de la plataforma. Están todas las estructuras gramaticales con los ejemplos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer ejercicios. Pasemos a estos ejercicios. Esto se aprende es practicar. Entonces enfoquémonos acá, ¿sí? El pasado también va a tener unas palabras claves, unas keywords, como todos los tiempos verbales en inglés, keywords. Entonces hablamos de yesterday, ago, last. Yesterday, pues definitivamente ayer es un hecho que me indica que ocurrió en el pasado. Ago, para indicar un periodo de tiempo. Y last, para indicar el último. Por ejemplo, last year, el año pasado, o el último año, o last week, o la semana pasada, o la última semana, last. ¿Sí? Estas palabritas indican a mí que ese tiempo verbal efectivamente es el pasado. Con ago, siempre va a ir al final de la frase. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo donde lo pongamos en uso para que ustedes noten cuál es la diferencia. Entonces aquí tenemos una oración. Bueno, ahora, ¿quién me dice cuál es el verbo principal en esta oración? Drive.
Drive. Ajá, ese es el verbo principal en esa oración. El sujeto es Peter, de quien yo voy a hablar. Entonces, para Peter, yo lo puedo reemplazar por un pronombre. Puedo decir he. O también puedo escribir Peter. Cualquiera de los dos hace la función del sujeto. Yo voy a decir Peter. Ahora, la estructura dice que debo seguir con el verbo. Entonces, conjugo el verbo en pasado. Drop. ¿Sí? En presente es drive, en pasado es drop. Entonces, aquí es donde yo debo acudir a la lista de verbos si yo no lo recuerdo. Entonces digo, Peter drove. Peter condujo. Ah, entonces, ¿a dónde condujo? The university. ¿Cuándo? Yesterday. Entonces, él condujo a la universidad ayer. Esta es la palabra clave que me indica a mí que se ha hecho por el pasado. Él condujo hacia la universidad ayer. Entonces, esta es la pregunta. Entonces, perdón, esta es la oración afirmativa. Vamos a construir la pregunta. Entonces dice que necesito un auxiliar. Bueno, como les decía ahorita, did va a ser el auxiliar para preguntas y negaciones. Bueno, recuerden, did, auxiliar para preguntas y negaciones. Entonces es bien importante tener esto en cuenta. Y a su vez, que did yo solamente lo utilizo para todos los verbos excepto el to be. El to be no necesita did, porque to be hace las veces de auxiliar. Entonces, auxiliar, yo ya sé que es did. Entonces escribo did. ¿Sí? Para hacer la pregunta. Bueno, el sujeto, pues entonces hablamos de Peter. Escribimos a Peter aquí. Did Peter. ¿Y cuál es el verbo? Ah, el verbo es drive. Como es una pregunta y tengo el auxiliar, entonces el verbo otra vez queda en presente. Right. ¿Sí? Entonces siempre que tenga el auxiliar iniciando la oración, el verbo otra vez queda en presente. Ya no tengo que quitarle, ni agregarle, ni conjugar. Queda en presente, drive. Voy a ponerlo en rojo. Entonces, Jill Peter drive y agrego el complemento. Entonces, ¿qué dice el complemento? To the university. Cambio aquí la de yesterday. Bueno, y la palabra clave, pues en este caso va al final. Pero como es una pregunta, debo agregar question mark. Yesterday. Y question mark. Yo lo corro un poquito. Entonces, did Peter drive to university yesterday? Bueno, entonces este tipo de pregunta admite dos respuestas. Una afirmativa y voy a decir yes y did. Recuerden que en inglés yo siempre contesto con lo que me pregunto. Si did, respondo con did. Si aquí tuviese do, me respondo con do. Si tengo does, me respondo con does. ¿Sí? Ahora, hagamos la negación. Voy a decir he, not. O de manera contractada, did. ¿Sí? Entonces, de esta manera le doy respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Yes, he did. O no, he did not. O no, he didn't. Bueno, ya salió el avisito de que en 10 minutos se acaba. Pero entonces, si se acaba y todavía estamos aquí, chicos, no se vayan a ir. Y volvemos y ingresamos. Sí. Profe, qué pena una pregunta. Cuando vamos a formular pues, la frase en pregunta, ¿el verbo debe ir en presente? Sí, verbo va. ¿Cuál es la... Por el auxiliar. Entonces, mírame, ¿cuál es la única oración donde el verbo se conjuga? Es en la afirmativa. Solamente. Es la única oración donde el verbo se conjuga. En la pregunta y en la negación no, porque tenemos siempre el uso del auxiliar. Entonces el verbo ahí queda otra vez simple. Es que por esa razón es que el inglés es más fácil, chicos. O sea, desde el punto de vista gramatical, la estructura del inglés es muy sencilla. La nuestra es bien difícil. Es muy difícil. Entonces miremos ahora. Voy a hacer la negación. El sujeto. Bueno, estamos hablando otra vez de este señor Pérez. Yo cambio otra vez la letra. Sujeto, entonces voy a decir Peter, que es de quien estoy hablando. Otra vez, la regla dice que necesito el auxiliar. Entonces, otra vez, utilizo el not, el verbo, que es drive,
drive. Yo aquí no tengo que conjugarlo en pasado porque tengo el auxiliar. Entonces queda otra vez en presente. Drive. Peter did not drive. Y agrego otra vez el complemento. The university él no condujo a la universidad ayer. Fueron por él o se me puso. Peter did not drive to university yesterday. Entonces, sería la negación a esa afirmación. Ahora, hagamos esta pregunta con double H. ¿Ustedes se acuerdan de los double H? ¿Recuerden? Bueno, entonces, Sí. ¿qué puedo preguntar yo acá? ¿Qué podría yo preguntar? Tener en ¿A cuenta dónde? aquí. O sea, ¿qué, cómo, cuándo, por qué? Es que podría preguntar yo acá, utilizando los double H. Por eso, profe, ¿que a dónde va Peter? Ah, sí, yo sé, pero en inglés, ¿cómo sería? Where? Ah, ok. Where. Ujú. Ahora, dice que utilizo el auxiliar. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? Sí. ¿Cuál es el sujeto? Peter. Peter. Ahora, ¿cuál es el verbo? Drive. Drive. ¿Lo conjugo o lo dejo así? ¿Qué dicen ustedes? Así, así. Exacto, lo dejo así porque como es una pregunta y tengo el auxiliar, el verbo queda tal cual. Where did Peter drive yesterday? ¿Qué sería la pregunta? Esta es la isca. En esta es ayer. En esta pregunta debo indicar el lugar, university. ¿Qué creen No, ustedes? porque en este caso estamos preguntando a dónde va. Exacto, el lugar es el objeto de la pregunta. Por esa razón lo omito. ¿Sí? ¿Y cuál sería la respuesta? Pues la respuesta es la oración afirmativa. Peter drove to the university yesterday. Él condujo hacia la universidad. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Bueno, chicos. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ángela Marín, Laura Chavarrío, Mr. Juan Murillo. Que ya le faltan solo dos. Profe, está bien. ¿Está complicado o qué tal? Solo que espere que no hemos terminado de copiar. Bueno, está bien. De igual manera, chicos, pues toda esta información reposa en la plataforma. Entonces, allí queda como material de consulta y pueden ustedes entonces ingresar a revisar. Bueno. Entonces, tranquilos chicos, pues no tienen que escribir esto porque igual esto queda en la plataforma, pero bueno, si quieren tener las notas, está bien. Pero este grupo era más grande, ¿cierto? Éramos como unos dos y faltan como otras dos chicas que se sentaban al lado de la ventana. Creo que falta alguien más. Pero bueno, no sé si es que no pude unir. Profe, no, de nosotros siempre los mismos. No, profe, lo que pasa es que las otras muchachas solo veían un inglés, que era ese inglés uno y ya. Ah, bueno, sí. Él, Sí, creo que solamente. y esas muchachas de contaduría de la noche. Sí, sí, creo que le faltaba solamente. Ah, bueno, sí, verdad. Sí, ¿Sabe quiénes serán los otros de ahora? No. sí, de pronto, bueno, igual ya nos daremos cuenta en la próxima sesión. Bueno, chicos, entonces, hasta ahí
¿Está claro? ¿Una pregunta? Bueno, entonces ahorita hagamos una con verbo to be. Entonces hagamos una con verbo to be. ¿Una con qué, profe? Con el verbo to be. Entonces hagamos una oración con verbo to be. Bueno, entonces aquí voy a decir que Peter estuvo en la universidad ayer. Entonces, pues verbo to be, pues debo entonces cambiar el verbo drive por to be. ¿Sí? Bueno, entonces quitemos esto de acá. Quitémoslo de aquí. Bueno, chicos, entonces, verbo to be, ¿sí? Para el verbo to be, yo ya no necesito utilizar este chip, porque el verbo hace las veces de auxiliar, ¿sí? Entonces, otra vez, voy a hablar de Peter como he. Ahora, ¿cuál es el verbo to be para pasado en tercera persona? Entonces, yo voy a decir was. Debo tener en cuenta cuál sería la... Peter was, él estuvo. ¿En dónde? Universe. City. ¿Cuándo? Yesterday. Pero cambiamos ese yesterday por ago. Entonces yo voy a decir, él estuvo en la universidad hace 2 días. Entonces yo voy a decir acá, 2 days ago. Entonces este go, chicos, me indica a mí un periodo de tiempo que ha transcurrido luego de un momento específico. Entonces digo ago. I was in the university 2 days ago. Estoy en la universidad hace 2 días. En español, esta palabrita pues vendría en este lugar, ¿cierto? En español. Pero en inglés siempre va a ir al final para indicar un periodo de tiempo que ha transcurrido. I was in the university 2 days ago. Listo. Entonces, ahora, vamos a convertir esa afirmación en una pregunta. Como el verbo to be hace las veces de auxiliar, entonces voy a comenzar siempre con el verbo. Was he, que sería el sujeto, porque estamos hablando de Peter, pero como yo ya no necesito otro verbo acá porque ya lo tengo, entonces lo omito. Was he, y coloco el complemento. Was he, where city is ago. Entonces, ¿estuvo él en la universidad hace 2 días? Estuvo, ¿sí? Entonces noten que aquí el verbo está iniciando la oración. Was. He was. Él estuvo. Ahora, al hacer la pregunta, ¿estuvo él? Cambia el orden de verbo con el sujeto. Was he in university 2 days ago? Entonces yo de manera afirmativa voy a decir yes. Perdón, ya está. Yes, he was.